Chicos, la idea de esta clase online y grabada, perdón, de esta clase grabada, es reforzar un poco lo que vimos en las clases online que tienen que ver con la genética y la salud, y centrarnos un poco en este tema que es el dogma central de la biología molecular y cómo estas características llamadas genes se transmiten de generación en generación y cómo alteraciones en este proceso pueden producir algunas enfermedades. Entonces, vamos a revisar un poco con más detalle cómo ocurren los distintos procesos de este dogma central que está dividido en distintas etapas. Por ejemplo, la primera de ellas corresponde a la replicación del ADN, donde va a aumentar la cantidad de ADN para la división celular. Luego vamos a tener la transcripción, donde el ADN sirve para generar un molde de ARN y luego este molde de ARN es traducido en una proteína. Así que vamos a revisarlo ahora para que tengamos más claridad de cómo ocurre. Entonces, la replicación, cuando yo transformo ADN en más ADN, es importante recordar que para que se pueda sintetizar una nueva molécula de ADN, siempre tiene que ir en dirección de 5 a 3'. Y tenemos que recordar lo que nos propone Erwin Chargaff con la complementariedad de las bases nitrogenadas. Entonces, estas bases nitrogenadas que ven acá son las características para que se genere una proteína después. ¿Ok? Entonces, la timina siempre es complementaria con la adenina. Por lo tanto, cuando yo sintetizo la nueva molécula de ADN, tiene que ir, ¿cierto?, con su complementaria para que después se puedan unir a través de los puentes de hidrógeno. La complementaria de la adenina, la timina, de la citosina, la guanina, y así sucesivamente se van a ir sintetizando la hebra complementaria que tiene que ir, si se dan cuenta, con la dirección contraria para que puedan ser complementarias, y se dice que tienen una dirección antiparalela. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la transcripción, cuando yo quiero transformar el ADN en ARN mensajero que va a salir del núcleo hacia el citoplasma donde se encuentran los ribosomas, tenemos que entender, primero que todo, que también en este momento se utiliza la complementariedad de las bases nitrogenadas. Por lo tanto, siempre la timina va a ser complementaria con la adenina. Y la adenina, como es complementaria con la timina, acá surge un problema, porque en el ARN mensajero o en el ARN no existe la timina. En su lugar existe otra base nitrogenada llamada uracilo. Por lo tanto, en este caso, la complementaria con la adenina va a ser el uracilo. Y así sucesivamente se van a ir formando la molécula de ARN mensajero antiparalelamente en relación al ADN. Y el conjunto de tres bases nitrogenadas, como pueden ver acá, reciben el nombre de codón, para que lo tengan claro. Entonces, una vez que tengo sintetizada la molécula de ARN mensajero, esta molécula sale del citoplasma, perdón, sale del núcleo hacia el citoplasma y se va a encontrar con los ribosomas, donde van a producir la traducción del ARN mensajero en una molécula llamada proteína. Entonces, fíjense acá cómo van actuando la complementariedad de base, como en el momento anterior, pero fíjense acá que cada uno de estos tripletes van a estar formados por ARN de transferencia. O sea, esta va a ser una pequeña molécula de ARN de transferencia, esta va a ser otra, esta va a ser otra y esta va a ser otra. Entonces, fíjense acá que ese triplete que se llamaba codón, en el ARN de transferencia, ese triplete se va a llamar anticodón porque es lo contrario. Y de acuerdo a este codón que yo tengo acá, le va a corresponder una molécula o un aminoácido en particular, ¿ya? Para que nos consideremos. Si yo quiero, por ejemplo, de este codón que tengo acá, le corresponde el aminoácido llamado metionina.
Del siguiente corresponde a la valina, la glicina, la treonina y un aminoácido que se llama de final o stop. Entonces, fíjense que cuando yo quiero leer el código genético me tengo que fijar en el ARN mensajero y no en los ARN de transferencia. Esto se lleva a cabo simplemente para saber qué aminoácido le corresponde a cada uno de estos codones, ¿ya? Entonces, fíjense que se van uniendo los aminoácidos y van formando la proteína que yo necesito en ese momento. ¿Ok? ¿Cuál corresponde a cuál? Entonces nosotros dijimos, ¿cierto?, que en el ARN mensajero, ese conjunto de 3 letras llamada codón, entonces yo lo voy a buscar en esta tabla que se llama código genético y voy a saber a qué aminoácido corresponde cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que hablar también sobre las leyes de Mendel. Recuerden que Mendel hablaba sobre los genes dominantes, que nosotros lo expresábamos con una letra mayúscula, y los genes recesivos, que lo expresábamos con una letra minúscula. Entonces, esta que está acá, a los cuales le vamos a llamar generación parental, son los padres, y en este caso, para que fueran homocigotos, Mendel tuvo que hacer algo que se llama el autocruce. Entonces acá yo tengo mis homocigotos dominantes y recesivos. Cuando yo los cruzo entre ellos, ¿qué voy a obtener? Que los hijos, ¿cierto? La generación filial 1 van a ser todos heterocigotos porque van a tener un gen dominante, que sería el color amarillo, y uno recesivo. Por lo tanto, este va a ser portador del color verde, ya para que lo vamos a aplicar después más adelante en salud. Según esta segunda ley de Mendel, los genes, ¿cierto? Al tener dos alternativas en cada persona, cuando se producen los gametos, estos genes, ¿cierto?, quedan segregados. Queda uno en un gameto y el otro queda en otro gameto. Entonces, cuando yo quiero cruzar esta generación filial 1, me va a dar la siguiente correspondencia. Que existe, ¿cierto? Van a haber organismos o individuos, ¿cierto?, que van a ser homocigoto dominante. Vamos a tener individuos que son heterocigotos y van a haber homocigotos recesivos. Y la proporción que existe entre estos, ¿cierto? Fenotípicamente hablando, o sea, lo que se puede ver es que son 3:1. O sea, 3 van a ser de color amarillo y 1 va a ser de color verde. O si lo queremos ver en probabilidades, cada uno de estos vale el 25% y este, ¿cierto?, vale el 25%. Entonces, si probabilísticamente hablando, un hijo de estos individuos tiene la probabilidad de el 75% de ser de color amarillo y el 25% de ser color verde, porque corresponde a un gen recesivo. Luego, la tercera ley de Mendel, ¿cierto?, habla cuando nosotros queremos realizar cruces con mayores características, no con una, sino con 2, con 3, con 4. Ahí la proporción fenotípica va a cambiar en esta proporción. 9:3, es a 3, es a 1. Entonces, esta información que yo les acabo de explicar acá, lo tienen que intentar aplicar en la guía que viene a complementar este video y luego lo van a tener que analizar en la clase y ahí vamos a ver todas las dudas de cómo se pueden hacer. Además, recuerden que tenemos horario de atención para poder ayudarlo a desarrollar la guía. Así que espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.